Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Gracias a Dios aquí estamos. Y Compañeros del metal. Y hoy estamos los tres. Hoy sí. Hoy estamos los tres. ¿Qué tal? Yo en lontananza, yo allá a lo lejos. Tú allí, tú sigues. En mi retiro espiritual. Sí, nosotros estamos casi igual también aquí. Sí. No vamos a mejor. Estamos deseando que se acabara el 20, ha entrado el 21 y aquí seguimos. Los Los mismos con las mismas. No hay ningún cambio. Sí. ¿Tú cómo andas por ahí por Madrid, Joa? Pues mira, a partir de mañana lunes, que nos cierran una hora antes, ya empezamos también a las 10 como vosotros el toque de queda, así que y cada vez con más zonas sanitarias de estas restringidas, pues sigue esto un poquito desbocado. Vamos a dar un poquito de tiempo a ver si es posible que podamos esto se vaya controlando. recuperando. Bueno, pues nada. Claro que sí. Estamos aquí en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4, y hoy tenemos nuestro programa número 77. Ya vemos 77. No, porque Siete. lo dices tú, pero yo no me... Sí. Anda, del 77 vamos a hablar del 007. Además tenemos hoy un Sí, programa ¿verdad? chulo. ¿Verdad, Joaquín? Casi un monográfico, vamos a decir, del siglo XVI, XVII y de la España del Renacimiento, de España de los Austrias. Vamos. Sí. ¿Tienes por ahí el título? Para que veas. Lo tengo por aquí. Pondremos el acento en batallas de los tercios, 007 y espías en el Renacimiento. Toma ya, para que veas. Vamos a hablar. Muy currado. Mucho espía, mucho guerrero y mucho soldado. El Resolí, la cerveza esta de Kurin Ichiban. Hoy tenemos cerveza japonesa. Una cerveza japonesa y que jorobase, hasta los japoneses hacen cerveza. Para que veas. Y está buena. Tenía que haber está sido buena. una cerveza de Flandes y ya se hubiera quedado bordado. Todo se andará. Espera que pongo un poquito de música, que arrancamos. Bueno, pues... ¿me habías dado paso a mí o qué? Sí, te da paso. Es que, Pero ¿y qué quieres que diga? pues que quiero Tú que pregunta, me que eres el cuentes, maestro. que me cuentes de qué vamos a hablar hoy. Tú, por ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a hablar del agente 007. ¿Ah, sí? Sí, del agente 007. Pero ese no es del Renacimiento, no fastidies. Sí, es del Renacimiento puro y duro. Bueno, pues habrá que revisar todas las películas que tiene, a ver dónde sale con gurruños de eso. Y no es inglés, ¿verdad? Y no es inglés. ¿No es inglés? Sí, es inglés, sí. Sí, es inglés. Cago en la Bueno, pues como contrapunto, don Joaquín, usted nos va a hablar de espías, esto sí, del Renacimiento puro y duro. Exactamente, No, espías de la España de los Austrias, siglos XVI y XVII. No vamos a entrar a ver, bueno, algún que otro nombre caerá por ahí, pero es más que nada la organización general del espionaje en aquella época. En la serie que venimos haciendo del espionaje en la Edad Antigua, en la Edad Media, pues ahora toca ya los siglos XVI y XVII. Muy bien. Este magíster, ¿qué va a hablar? Pues yo es que ya lo vengo anunciando en muchos programas. Lo tuve que retrasar porque no teníamos de cuerpo presente a don Joaquín. O sea que no tenemos de cuerpo presente porque Ahora él sí, ahora controla bastante de este tema y no quiero equivocarme. Y además, si me equivoco, quiero que me corrija. Vamos a hablar de las 15 mejores batallas de los tercios. No vamos a equivocar mucho, Rafa. Sí, Iba a decir, pero muy bien. un articulillo que encontré hace poco y que está muy chulo porque realmente son 14 victorias y una derrota que no fue tal, que fue, pues eso, una heroicidad. Heroicidad. Sí, nos hemos enterado. Pues eso. Así que nada, vamos a arrancar. Sí, y- sin más, si no hay nada más que decir, damos Venga. el banderazo de salida y ala. y vamos Con la perla negra. Nuestra perla negra. Hoy el agente 007.
can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. My name is Bond. 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 James Bond. Pues no, el agente 007 no se llamaba James Bond, se llamaba Dee, John Dee, y no hay que confundir con el John Dee de los tractores. Y con Lady D. No conducía un deportivo, no bebía dry martini ni vestía elegantes smoking, pero sí que firmaba sus cartas con un 007 y las remataba con la coletilla conocida como solo para sus ojos. Hoy nos vamos a ir hasta el siglo XVI para conocer al verdadero 007, a Dee, John Dee, al servicio de su graciosa majestad. Y John Dee nacería un 13 de julio de 1527 en Tower Ward, Londres, Inglaterra. Era hijo de Johanna Wilde y Rowland Dee, un mercader que se convirtió en oficial en la corte de Enrique VIII, del rey Enrique VIII. Este rey es el que se casó con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. John Dee cursaría estudios primero en Chelmsford, desde 1535, y desde noviembre de 1542 a 1546 en Cambridge, de donde sería expulsado por brujo, al querer gastar una broma en una obra de teatro de Shakespeare, donde estaban todos los alumnos y los profesores. Lo que ocurrió, pues es que construyó un escarabajo gigante mecánico y lo soltó en el escenario. La gente se creía que se le había aparecido el mismísimo maligno, mientras salían allí despavoridos y gritando. Al no poder estudiar en Inglaterra, pues entre 1548 y 1553 viajaría por Bélgica y París. Estudiaría con Gemma Frisius, un astrónomo y matemático holandés, y se hizo amigo íntimo de Gerardus Mercator, cartógrafo, geógrafo y matemático flamenco. Cuando Dee regresó a Inglaterra, llevaba con él un montón de instrumentos astronómicos y matemáticos, convirtiéndose poco después en tutor de la corte y amigo de la princesa Isabel. En 1553 había subido al trono María Tudor, María la Sangrienta, Bloody Mary. Reinaba como María I de Inglaterra y en 1555, cuando Dee ya estaba en la corte, hubo un lío con unos horóscopos que Dee hizo de la reina María y de la princesa Isabel, la hermana de María. Esto casi le cuesta la vida a John Dee. Le arrestaron y los cargos eran graves: traición a la reina. No se entiende cómo, pero John Dee convenció a los jueces de su inocencia. Lo que sí se sabe es que a un hombre que testificó contra él, a uno de sus hijos, pues murió, y el otro quedó ciego. Finalmente, Dee quedaría libre. Y en 1556 se presentaría ante la reina María I con un visionario plan de preservación de libros antiguos, manuscritos y archivos, y la creación de una biblioteca nacional. La reina dijo que no a esta gran idea, así que Dee se hizo una biblioteca propia. Una biblioteca que acumulaba una gran cantidad de libros raros y que superó con creces las colecciones de todas las universidades de Inglaterra, atrayendo a muchos estudiosos. John Dee se centraría en las matemáticas, la astronomía, la alquimia y lo sobrenatural.
Y cuando en 1558 Isabel I llega al trono tras la muerte de su hermana María, Dee ya se había convertido en su consejero personal más cercano. La aconsejaba sobre todas las cosas científicas y astrológicas que conocía. Incluso Isabel le pidió que buscara el día más propicio para su coronación. Gracias a su conocimiento de la astronomía, clave para la navegación náutica de ese momento, Dee también asesoró en la empresa de descubrimientos que llevaría a cabo Inglaterra. Fue el que aconsejó a Isabel a quitar Groenlandia a Dinamarca para poder contactar con el pueblo que él creía que vivía en el interior de la Tierra. Esto lo sabía porque tenía información privilegiada debido a un espejo mágico que él tenía y que hoy en día ese espejo mágico se puede visitar en el Museo Británico. En 1582 conoce a Edward Kelly, que le sorprende por sus habilidades en el campo de lo sobrenatural. Le toma bajo su servicio y juntos empiezan a investigar, a dar conferencias y a viajar por toda Europa hasta que regresara a Inglaterra en 1589. Durante todo este periodo se entrevistaría con líderes poderosos como el emperador Rodolfo II en Praga y Esteban Báthory, el tío de Elizabeth Báthory, la sangrienta, en Polonia. Y aunque hay quien dice que más que conferencias, a lo que iba era a espiar. John Dee mantenía a menudo correspondencia con la reina Isabel en asuntos confidenciales. Él firmaba las cartas en la esquina superior derecha con el 007 y con la coletilla que ya hemos dicho al principio de solo para sus ojos. Los ceros representaban los ojos y el 7 es un número cabalístico que significa protección. Aparte de espiar, durante este tiempo Dee aseguraba también que los ángeles le narraban libros enteros. Algunos estaban escritos en el idioma enoquiano, un idioma revelado. Como hemos visto, a John Dee le gustaba el misticismo, lo sobrenatural, y lo mismo, pues también entendía algo de meteorología. O quizás sus contactos sabrían algo y tenía información privilegiada. El caso es que cuando la gran armada de Felipe II se disponía a invadir Inglaterra en 1588, nuestra perla negra aconsejó paciencia. Y pasó que una gran tormenta, entre otras cosas, hizo volar por los aires el ataque. Y los ingleses en aquel momento creyeron que Dee había hecho un conjuro contra la Armada Española. Lo que no sabían, ¿verdad, Joaquín?, es que en aquel momento, bien, perdimos una batalla, pero finalmente ganamos la guerra con el Tratado de Londres en 1604. Y ya a su regreso a Inglaterra en 1589 descubrió que su vasta biblioteca había sido saqueada y que su graciosa majestad pues tenía mucha menos predisposición a ayudarle. John Dee moriría a la edad de unos 82 años sobre el 1609 en la pobreza y atendido por una de sus hijas. No ha quedado registrado el día de su muerte y su lápida desapareció. Se casó 2 veces y tuvo 8 hijos. Era alto y delgado. Llevaba un vestido como el traje de un artista, con mangas colgando y una comisura. Tenía una bella y lúcida complexión sanguínea. Una gran larga barba tan blanca como la leche. Y era un hombre bien parecido. Considerado uno de los ocultistas más brillantes del Renacimiento y uno de los eruditos más importantes de su época, sostenía que los números eran la base de todo, la clave del conocimiento y también que la creación divina era un acto de numeración. Él fue el primero en usar la frase Imperio Británico y en concebir la idea de un meridiano básico. Él era Dee, John Dee.
el verdadero agente 007, al servicio de su graciosa majestad. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart. A mí me queda la duda de saber si Ian Fleming, el escritor de la famosa serie saga que se ha llevado luego al cine de 007, se inspiró en este personaje. Se inspiró porque es que Mercator, ahora mismo es que yo no sigo mucho los 007, pero Mercator es un protagonista, es un malo, un villano. Sí, que sale aquí en el 007. Hombre, es curioso que el número 007 se le figure, o las frases, como dices tú, solo para sus ojos, aunque es una frase muy socorrida en inglés, el only for your eyes, en los documentos secretos, que estén incluidos en todas estas sagas del actual 007 y que ya entonces las utilizó. Entonces es curioso, ¿no? Ian Fleming, pues como corresponde y como debe ser, se inspiró en este primer 007. Y bueno, como he dicho ahí, he narrado antes, decía que gracias a esos cristales que tiene, que se puede visitar en el Museo Británico allí en Inglaterra, él tenía visitas de ángeles. Bueno, eso ya... y narró y escribió muchos libros gracias a esas narraciones que le hacía este ángel. En eso, en la picaresca de estas cosas, ya tuvimos a Nostradamus por aquí, ya tuvimos a personajes de estos que... Oye, es una época que se daba mucho a este tipo de personajes entre lo racional y lo esotérico. Un poquito a caballo, sí, entre unos y otros. Uh-huh. Lo que yo he escuchado a varios tertulianos hablando de John Dee es que Inglaterra tuvo la suerte de que a esta gente, igual como en Praga, Rodolfo II, escuchaban a toda esta gente. Aquí en Inglaterra, aquí en España no, aquí en España directamente diría tú brujo a la hoguera o encerrado o lo que fuera. De eso es lo que decía, no sé si estarás de acuerdo, no está muy de acuerdo Joaquín, es lo que decían los tertulianos. Yo tampoco conozco mucho si aquí por esos temas, yo sé que aquí mataron a muy pocas brujas, mientras que en Europa mataron a un montón de brujas. Entonces mataron más brujas que en unos pocos años que la Inquisición a lo largo de toda nuestra historia. Sí. Que le dieron a la hoguera, le dieron caña, le dieron alegría para hacer la chuleta. Bueno, fue un personaje que fue escuchado tanto en Inglaterra como en Praga y Polonia. Sí. Pues un interesante personaje. Sí. Que además añadiremos a nuestra colección de biografías, ¿no? Ah, sí. Hoy ¿qué has puesto? Hoy he puesto, como si te lo dije el otro día. Sí, Félix Rodríguez de la Fuente. Exactamente, tu queridísimo Félix Rodríguez de la Fuente. Ahí está. La semana que viene, en No me cuentes biografías, el programa que ponemos los sábados a las 5, Juan de la Cierva, uno de los de Don Joaquín. Ese era un gran inventor, gran personaje que bueno, quizás a lo mejor no muy conocido fuera de España, pero que aquí... y aquí casi tampoco. Aquí casi tampoco, sí. La verdad es que muchas veces no reconocemos nuestros grandes valores. En Getafe lo hemos conocido más pues porque eso estuvo por aquí rondando con el autogiro y sí que se le reconoce, tiene su plaza y demás, pero fuera de allí te digo yo que... Y le conocen tan poco que le tachan de franquista también. También. El hombre estaba en Londres a sus empresas, a sus historias, sí. Bueno, pues eso, que sepáis que para la semana que viene, Juan de la Cierva. Juan de la Cierva. Muy bien. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound. Que está en mi sintonía. ¿Qué vas a decir con la boca llena? Es que deseando... Le estoy viendo a Pati con la cara que está poniendo a comer el queso. Tiene que estar riquísimo. Es riquísimo. Es que es lo que iba a decir. O sea, un buen queso,
una buena cerveza, ahora una buena compañía y Magister, que nos va a hablar de las 15 batallas Más famosas. de los De los tercios, tercios. pues esto es increíble. Aquí, ¿qué se ¿Qué puede más pedir se puede más? pedir? Claro. Tenemos, no se puede hacer publicidad, pero esto es Montescusa Viejo, es decir, un queso manchego de denominación de origen que está, ya no el curado, es mucho más que curado, es el viejo, es de los que pican en la boca y está Sí. espectacular. Iba a decir cojonudo, pero hay que No se puede decir palabrotas. No se puede. Pues está muy bueno. Bueno, pues entre trocillo de queso y trocillo de queso, don Joaquín, vamos al lío, vamos a Venga. las 15 mejores batallas de los tercios. Arranca, Rafa. Pues bueno, pues es que tengo aquí un artículo que escribió Alberto Vidal Guerrero. Es un artículo que data del 4 de diciembre de 2019, ya tiene un añito, casi dos, un añito y un poquito más. Y enumera las batallas más famosas en las que combatieron los famosos y temidos tercios españoles. Están colocadas por orden cronológico, así que vamos a empezar y son muchas, pero las vamos a intentar decir deprisita y resumiendo. Y si quieres apostillar algo, Joaquín, pues... Intentaré lo mucho que si no me lío. Con total libertad. Claro que sí, Rafa. Bueno, pues estamos en 1503. Batalla de Ceriñola. Esta batalla enfrentó a las tropas francesas dirigidas por Luis de Armagnac contra las españolas comandadas, como no, por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Los franceses contaban con 9.500 hombres y 26 piezas de artillería. Nosotros teníamos un poquito menos, 9.000 hombres y 13 piezas nada más, la mitad. La victoria hispana en esta batalla marcó el inicio de la hegemonía monárquica hispánica en los campos de batalla europeos. Aunque el origen de los tercios nominalmente está en la Ordenanza de Génova de 1536, lo podemos ubicar ya en las campañas de Italia del Gran Capitán. Esa era nuestra primera batalla. Sí. Ahí, ¿apostillo? Sí, todo lo que quieras. No, era simplemente eso, la puntualidad de que propiamente en aquel momento no eran tercios. En aquel momento la organización militar se llamaban coronelías, que era la organización que habían hecho los reyes católicos, pero sí es verdad que es el germen de lo que y ya se venía viendo la estructura de los tercios. Los 9.000 soldados españoles, que lo estuve revisando un poquito, es una viva imagen de lo que sería luego los tercios, por la diversidad ya de tropas que podíamos encontrar. Había lasquenetes. Los lasquenetes son los piqueros alemanes, para entendernos. Eran ya tropas de mercenarios alemanes. Aquí no estaban luchando por el emperador. Recordamos que es Gonzalo Fernández de Córdoba. Luchaba por Fernando el Católico, por los intereses del reino de Aragón en Italia. Entonces estos eran pagando. Estos eran mercenarios, como digo, alemanes. Había caballería pesada, había piqueros suizos, ¿sabes? Pero los españoles ya empezaron a tener arcabuceros, que sería el corazón, el pulmón, junto con las picas de los tercios. Y Gonzalo Fernández de Córdoba, pues por eso es el gran capitán, hizo aquí una serie de tácticas que rompía con la tradicional estrategia de la Edad Media de cargas de caballería. Se plantó delante de los franceses, cavó fosos para evitar esas cargas de la caballería pesada francesa, y con movimientos muy rápidos, movimientos de que cogía a la caballería y montaba los arcabuceros en la caballería. Y cada jinete llevaba un arcabucero encima para moverse más rápido. Diréis, pues está bien pensado. Eso era, hasta entonces, vamos, yo por lo menos es la primera vez que lo he visto, es que además rompía con la... No, estamos oyendo un ruidecillo que debe ser tu micro que Sí, el micro que se mueve. Rompía ese movimiento de montar arcabuceros a lomos de jinetes, rompía con la mentalidad medieval. El jinete era el señor. No un cualquiera podía llevar un caballo. En la caballería francesa ni se pasaba por la cabeza que un vulgar infante se subiera a lomos de caballo de un noble francés. En la caballería española sí. Y esa es la grandeza de los tercios, que se rompían las barreras sociales en beneficio de la táctica militar. Estamos entonces modernizando las estrategias. Exactamente, se estaba modernizando, se estaba acabando la Edad Media y entrando en una mentalidad
más moderna, de forma distinta de pensar, y fue lo que le valió realmente la victoria una y otra vez, y esta fue la Ceriñola, fue la más sonada, pero vamos, que derrotó a los franceses no sé cuántas veces. Sí, por ejemplo, en la segunda que tengo aquí, la batalla de Pavía de 1525. En este combate Esa se fue enfrentan, buena. como no, Carlos V contra su archienemigo, Francisco I, rey de Francia. Ojo las que liaron entre los dos. Ojo, qué cariño que se tenían. Y aquí la situación es la siguiente. Los franceses sitian la ciudad, Pavía, que tenía dentro 6.300 hombres como guarnición. Los franceses eran unos 30.000. Durante el sitio, aquí los mercenarios alemanes y los suizos están molestos porque no les pagan. Entonces los generales españoles, ¿qué hacen? Empeñan sus fortunas personales para pagarlas. Y viendo la situación de sus oficiales, los arcabuceros españoles deciden seguir defendiendo Pavía aún sin cobrar. Defendieron hasta tal punto, bueno, luego finalmente llegaron refuerzos del emperador y liberaron la ciudad. Pero aquí se ve la implicación tanto de los oficiales como de los arcabuceros españoles en su oficio. Es decir, por encima de todo, lo que hay que hacer aquí no es cobrar, es ganar esto y luego ya cobraremos, porque si no lo ganamos, no lo vamos a cobrar de ninguna manera. Eso es. Fue algo que diferenció siempre al tercio español del resto de tropas del resto de países, que la mayoría en aquella época eran mercenarios. ¿Sabes? En cambio, el soldado español, aparte de por dinero, no lo vamos a negar que había un componente de ganar dinero en el ejército, tenía ese componente de fidelidad al rey. Y yo me amotino después de la batalla, no antes. Luego ya veremos lo que pasa, pero ahora a lo que estamos. Exactamente, ahora lo que estamos es a ganar la batalla. Y había, de aquí recalcar que se hizo prisionero a Francisco I. Le rodeó la infantería española y un soldado vasco, para que luego digan aquellos que piensan que los vascos nunca han estado en la historia de España, fue un soldado vasco el que hizo prisionero a Francisco I, que lo tuvimos encarcelado en la Plaza de la Villa, en la plaza del antiguo Ayuntamiento de Madrid, en la torre, en el Callejón del Codo, en esa torre que hay ahí. Allí estuvo prisionero Francisco I. Bueno, pues seguimos, adelante. Tercera, ya estamos en 1547, ahora ya está con Carlos V, el duque de Alba, y nos vamos hasta Mühlberg, hasta la batalla de Mühlberg. Los príncipes protestantes se unen para luchar contra Carlos V, en lo que se conoció como la Liga Esmalcalda. Esmalcalda. Sí. Ambos ejércitos se enfrentan en Mühlberg y los imperiales contaban con 25.000 infantes, 4.500 jinetes y 20 cañones, mientras que las tropas protestantes eran 12.000 infantes, 3.000 jinetes y 13 cañones. Aquí estábamos con un poquito de ventaja. Aquí sí que... Sería la primera vez. Era lo más normal. Pero de las pocas veces, de las pocas veces. Y bueno, pues 10 añitos después, y ya tenemos la cuarta, esta es muy sonada. De Mühlberg, deja que cuente el chascarrillo. Fueron, creo que, 200 bajas por el ejército imperial. Sí. Porque los arcabuceros españoles hicieron una encamisada. Encamisada es el asalto nocturno al campamento del enemigo. Que se llama encamisada porque se ponían la camisa por fuera para conocerse. Exactamente, una camisa blanca para distinguirse. Cruzaron el río Elba, que no es precisamente el arroyo del Gramón, no, tiene un poquito más de profundidad, con los mosquetes arriba, y después llegaron la caballería húngara, se montaron en la caballería y hicieron la encamisada al campamento de los protestantes. 200 bajas imperiales, 8.000 bajas de los protestantes que salieron por patas. Una cosilla. Por el efecto sorpresa, simplemente. Bueno, pues como os decía, aquí sí que se lió. ¿Por qué se lió? Porque es la batalla de San Quintín. Hombre, se lió la de San Quintín. Claro. En 1557 ya estamos con Felipe II. Los franceses invaden Nápoles y como respuesta, pues Felipe II ordena a las tropas situadas en los Países Bajos y lideradas por el duque de Alba que invadan Francia. Así que los españoles, sin embargo, siendo minoría, ahí están en un ejército que está formado por valones, flamencos, borgoñones, saboyanos, húngaros, italianos y sobre todo alemanes. La victoria sobre las tropas francesas fue la primera gran batalla, como he dicho, de Felipe II y
Por eso mismo decidió construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Así que, Eso es. conmemorando la victoria de que fue el 10 de agosto, pues el monasterio se construyó, que tiene forma de parrilla, porque Sí. como a San Lorenzo le frieron en una parrilla, pues así está Pobrecillo. Más o menos. el monasterio. Y sabe que en esta batalla, en el bando español, había 7.000 soldados ingleses. Anda. Por- Para porque que luego digas. Para que luego me meta con ellos. Sí. En aquel momento, Felipe II era rey consorte de Inglaterra. Ujú. Estaba casado con María Tudor. Con la guapísima Y María Tudor. con la guapísima. Mary Bloody. Esa belleza que era María Tudor. Ay, qué joder, sí, Y enviaron que- los Escucha, 7.000 hombres para combatir con los españoles. tenían... Y esta batalla está relacionada con Santa Cruz de la Zarza. ¿Ah, sí? Sí. En esta batalla estuvo Pedro Menéndez de Avilés. Ah, amigo. Él era el encargado de la parte naval, de suministros de tropas y aperos de labranza, municiones, armas y demás pertrechos a las tropas de Felipe II. Es una maniobra muy bien pensada. Estaba el ejército francés metido en Francia y el contraataque, el ejército francés atacaba Italia, hacia Milán, hacia Roma. El contraataque no vino por Italia. Felipe II pensó que era mejor cogerles la espalda a los franceses y se atacó por Flandes. Entonces, desde España salía Pedro Menéndez de Avilés llevando con sus flotillas, llevando los abastecimientos, los pertrechos a las tropas españolas. Incluso desembarcó con la marinería y se metió en el fregado de San Quintín. En reconocimiento a la valía y al buen hacer de Pedro Menéndez de Avilés, se le dio la encomienda de Santa Cruz de la Zarza. Para que veas, ¿eh? Nuestra encomienda tuvo que ser de mucha valía. en De aquel las momento, mejores que o sea, había por aquí, por la zona. Claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a por la quinta, a ver si vamos... Nos quedan muchas. Sí. Sí, no tengo que hablar. Bueno, pues la quinta, la 1558, la batalla de las Gravelinas. Aquí Enrique II de Francia, desquitado por la derrota de San Quintín, prepara una contraofensiva. Sin embargo, el duque de Saboya y Felipe II reúnen un ejército de 12.500 infantes y 3.200 jinetes y dan el mando al conde de Egmont, que avanza hacia Calais. Sorprendidos por la rápida maniobra española y con el río a sus espaldas, los franceses no tuvieron más alternativa que presentar batalla. Tras una nueva derrota, Enrique II se rinde y renuncia a los territorios italianos y firma la paz de Château-Cambrésis. Cambrésis. Aquí un chascarrillo de Lola. En esta paz de Château-Cambrésis o Château-Cambrésis como... No, como Cato, se Cato, diga. es que he dicho yo Chateau, pero es Cato. Château-Cambrésis. Se acordó la boda entre Felipe II y la hija de Enrique II de Francia, Isabel de Valois. En las fiestas que... ¿Ya muerta Mary Bloody? ¿Perdona? ¿Ya muerta Mary Bloody? Sí. O sea, Bloody Mary. Es verdad el adjetivo. Sí. Entonces, eso, estaba viudo Felipe II y se acordó el casamiento con la jovencita Isabel de Valois, que era muy chiquitina todavía. Y en los festejos siempre se hacían torneos y demás, pues participaba, en los torneos eran justas medievales. Iban con el torneo, con la lanza, tacatá, participaba el rey Enrique II. Pues con tan mala suerte que en un torneo, en uno de esos enfrentamientos, lo mató su contrincante, le metió la lanza por la cabeza. Y murió el rey de Francia Ahí, en las celebraciones de la boda de su hija. ahí lo escribió, eso lo adivinó en sus escritos Nostradamus. Nostradamus. Es verdad. Le metió un navajazo con tan mala suerte que lo mató. Sí. Bueno, Tira. nos vamos a Malta. El rescate de Malta. Aquí están los turcos. El Imperio Otomano, bajo el gobierno de Solimán el Magnífico, tenía la intención de expandirse para conseguir la hegemonía en el Mediterráneo. El ataque a la isla de Malta fue un importante movimiento. Los cristianos resistieron durante 4 meses el ataque de los casi 50.000 turcos, mientras que ellos eran solo 6.000 hombres. Madre. Sin embargo, en septiembre, Felipe II mandó 9.000 hombres, que hasta 50.000 todavía quedan, Sí. a socorrer a los sitiados. Destacó la audacia de Álvaro de Sande, uno de los mandos de las tropas de refuerzo. Y bueno, pues los desmoralizados turcos, asombrados por el ímpetu del ataque y creyendo que se les venía encima todas las huestes de la monarquía católica, pues dieron media vuelta y se fueron echando leches abandonando la isla. 1565. Sí.
Esta es una de las grandes batallas y esta sí que es muy poco conocida. Que Malta era clave, está justo en el centro del Mediterráneo, entre Sicilia y la costa de África, y era la llave para que la flota turca entrara en el Mediterráneo occidental, el Mediterráneo controlado por España e Italia. La defensa de Malta fue vital para frenar, fue el primer frenazo a la flota turca. El siguiente ya sería Lepanto. Entre medias, entre Lepanto y Malta, tenemos otra, en 1568. Porque en 1566 se levantaron en armas los rebeldes protestantes de los Países Bajos en la guerra de los 80 años, una guerra que duraría 80 años. Uno de los primeros encuentros entre estos y las tropas católicas fue en Jemmingen. El duque de Alba condujo a las tropas a una victoria ante Luis de Nassau, que era el rebelde que tuvo que salir huyendo. En esta batalla, los que jugaron un papel decisivo fue el tercio viejo de Lombardía y el de Sicilia, que sumaban unos 3.500 hombres frente a los 12.000 holandeses. Total, nada, 4-1. Sí. Allí hicieron de cebo para que los holandeses atacaran, para que salieran de sus defensas, de sus posiciones y atacaran. Y ellos estaban en una posición más difícil de defender. En cambio, hicieron de cebo, y sobre todo Sancho Dávila fue uno de los destacados porque se plantó con 50 arcabuceros españoles en las esclusas de los ríos y impidió que se anegara el campo, que destruyeran las esclusas y anegaran el campo donde estaban situados los tercios. Entonces, la verdad es que los arcabuces saldrán continuamente en todas las batallas, estas en el sitio de Malta, en Pavía, en todas las batallas es fundamental los arcabuceros. Pues nada, pues vamos a saltarnos ya y nos vamos, como no, a octava, Lepanto, 1571. Aquí está Felipe II y, bueno, el bastardo de Carlos V, el medio hermano de Felipe II, don Juan de Austria, condujo a la Santa Liga, que estaba formada pues eso, por Venecia, los estados pontificios, la monarquía hispánica, a la victoria en el Golfo de Lepanto, de ahí su nombre. Aquí tenemos todos los nombres ilustres de España y muchos más, porque no solamente Miguel de Cervantes es famoso por Lepanto, tenemos a Álvaro de Bazán, a Alejandro de Farnesio, a Luis Requesens, en fin, que esto de Lepanto... Lo mejor de lo mejor estaba ahí. Sí. Y además, bueno, pues eso, se describió esta batalla, o Cervantes la describió, como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros. Eso fue Lepanto. 3 añitos después, aquí no parábamos. La batalla de Moc. Era un no parar, sí, es verdad, era un no parar. Porque estábamos en todos los sitios había fregado. Sí. Por eso cuando hablábamos de Antonio Gallo hace unos programas, pues decíamos eso, que las tropas no podían estar en todos los lados y que donde eran cosas menores, hablamos de Extremadura, guerra con Portugal, Cataluña y tal, pues aquellos estaban más desatendidos y más solos que la una y lo pasaban pues así de mal, porque todo el follón estaba por aquí. Bueno, pues la batalla de Moc, en 1574, los españoles también eran inferiores. Estaba encuadrada en la guerra de los 80 años que hemos dicho antes y los ejércitos españoles tuvieron una victoria gracias al arrojo del capitán Sancho Dávila. Ante tal muestra de ferocidad, los holandeses huyeron precipitadamente, lo que causó numerosas bajas y la muerte de sus comandantes, el que he nombrado antes, Luis de Nassau, y su hermano Enrique de Nassau. Sí, fue otra encamisada, igual lo que decidió la batalla a favor de los tercios. Sancho Dávila se metió con una encamisada. Las bajas eran 700 bajas de las tropas imperiales, 7.000 bajas de los protestantes. Yo lo que siempre pienso, digo, lo primero que veía, digo, probar, ¿y cómo no ganamos? Pues porque éramos muy poquitos. Sí. Y ellos eran muchos. Pues eso. Resumido es eso. Bueno, ya nos quedan poquitas, 5 nada más. Vamos con la décima. La batalla de Gembloux, en 1578. Aquí están Juan de Austria y Alejandro Farnesio comandando 1.600 infantes, con lo que salieron a dar caza al ejército de los Estados Generales holandeses de unos 20.000 hombres. Joder, tú imagínate que sales tú con un garrote a buscar a 80 tíos de 3x3. Madre mía. Bueno, el caso es que el 31 de enero avistaron la retaguardia enemiga y Farnesio lanzó a la caballería, pero con órdenes de que no entraran en combate.
Al ver que la caballería holandesa flaqueaba, ordenó el ataque y la formación rebelde se desmoronó ante el arrojo español y en su huida se desorganizó de tal manera que el resultado fue la aniquilación total del ejército hereje. Madre. Sí. Fue el día 31 de enero. De enero, exactamente. Y es el día que se conmemora a nivel internacional el Día de los Tercios. Hay una asociación que se llama 31 de enero, Día de los Tercios, que hacen un montón de actividades. Creo que en Sevilla organizan hasta mini desfiles. Son los que salieron hace unos años en el desfile de las Fuerzas Armadas, con trajes de época y demás. Sí. Lo organizan bastante bien. Pues esos eran los de la batalla de Gembloux. De Gembloux. Gembloux, sí. Gembloux. ¿Dónde está eso? Pues está ¿En Holanda? Holanda, claro, en los Países Bajos. O Glemboux, ¿cómo se dice en francés? Glenbook. Bueno, vamos con una que realmente no es de los tercios, pero era de gente que había estado en los tercios, porque para que veáis que hemos combatido en todo el mundo, en Cagayán, Filipinas, 1582, la flotilla española comandada por Juan Pablo de Carrión... Escucha, diga. ¿Cagayán de dónde viene? Pues eso pregúntaselo a los filipinos. A los filipinos. Joder. Es buena la palabra. Bueno, pues les envían a combatir a los piratas japoneses, nada más ni nada menos, que acosaban a los asentamientos europeos. Algunos de los piratas eran antiguos samuráis que habían caído en desgracia, o sea que no eran 4 chavalillos que había por aquí. Eso sí, las picas y las espadas españolas fueron muy superiores a las katanas japonesas. Murieron 4 españoles derrotando a 1000 piratas en los combates que se dieron por ahí en el otro lado del mundo. Y como digo, los españoles que había, muchos de ellos habían sido reclutados en las Indias y probablemente venían de alguno de los tercios en Europa. Eso era como tal no era tercio, fuera de Europa no hubo tercio. Me suena que hubo un tercio en Chile con los araucanos, que no me salía la palabra, eso de la araucanía, pero no sé si es más como organización o como dices tú, de gente, de antiguos veteranos de los tercios, porque como tal tercio, como tal organización, no salieron de lo que es el teatro de guerra europeo. Lo que pasa es que esta gente que sale y que se combate en otros sitios tiene la misma doctrina, los mismos códigos de honor. Exactamente, sí, se sabían manejar. Esto, acordaros, no sé si habéis visto Gladiator. Sí. En Gladiator, cuando salen al circo romano hacia el final de la película, haciendo de cartagineses, que se supone que los iban a matar los romanos, los gladiadores tenían que hacer de cartagineses. Entonces, el general romano empieza a preguntar, ¿quién ha sido legionario? Yo he combatido a tu lado, yo tal. Y enseguida dice, venga, pues ya sabéis, formación, tal. Ya sabían las tácticas, las claves. Ya sabían lo que tenían que hacer, estaban entrenados de sobra. Pero aunque no en este Cagayán no hubiese como tal una organización, una bandera de los tercios, sí que ellos se sabían manejar y organizar porque habían tenido el mismo entrenamiento. Muy bien. Pues bueno, pues vamos con una que ya la hemos contado aquí. En 1585, el milagro de Empel. Me encanta esa noche. Esa es muy buena. Poco que decir de, pues eso, 5.000 soldados se ven rodeados por la flota holandesa en la isla de Bommel. El capitán rebelde, Felipe de Hohenlohe, que luego tuvo un bisnieto, tataranieto, que era cantante en los años 80. ¿Ah, sí? Sí, había un Hohenlohe que cantaba por ahí, sí. Les ofreció la rendición honrosa, pero bueno, ya sabéis lo que pasó. La intervención de la Virgen, la imagen que se encontraron cavando una trinchera, se congelan las aguas por un viento gélido el 7 de diciembre, una cosa que no se había visto nunca, y el 8 de diciembre se ponen el cuchillo en la boca y a por ellos, a los barcos. Y los tercios son pocos y cobardes. Ganan una cosa que era impensable, un milagro, el milagro de Empel en 1585. Y de ahí nos vamos a otro que es también famoso, sobre todo por el cuadro. Este es el más famoso, yo creo. El sitio de Breda. Estamos ya en 1625, la guerra de los 80 años dio mucho de sí para aumentar las victorias de los tercios, y ya en el siglo XVII destaca pues esta toma de Breda. Aquí ya está, como no, Ambrosio Spínola, que también lo tenemos entre nuestros biografiados,
a los que le hemos hecho Sí. biografía. me Sí, acabo de sí. inventar la palabra. Bueno, está inmortalizado por Velázquez y bueno, los holandeses resistieron 11 meses al asedio de las tropas de los tercios, pero a pesar de su resistencia, pues nada. Y de los aquí envío refuerzos a Inglaterra para ver, pues nada, Sí, ni sí, con sí. los refuerzos ingleses la ciudad acabó cediendo y está recogida en ese magnífico cuadro de Cervantes. Bueno, las dos últimas, una victoria y una machada. La 14, la batalla de Nördlingen en 1634. Algunos historiadores la califican a la Guerra de los 30 años como la Primera Guerra Mundial, puesto que enfrentó a las grandes potencias de la época en Europa Central. Las tropas de los bandos enfrentados estaban compuestas por hombres de todas las naciones, lo que estábamos diciendo antes. Los tercios tenían muchas y los que estaban enfrente también. La monarquía hispánica aportó sus tercios, que destacaron en esta batalla, y la feroz resistencia de las tropas hispanas en la colina de Albuch, rechazando hasta 15 cargas de los regimientos suecos, fue determinante para la victoria. Esta es la batalla. Aquí la grandeza de esta batalla es que los que tenían enfrente, el ejército sueco, está considerado en aquel momento del siglo XVII también de lo mejorcito de Europa. Y a los españoles ya en estos años la historiografía ya les empieza a traer como que están en decadencia. En 1625 se llamaba en la monarquía hispánica el Annus Mirabilis, de la cantidad de victorias que hubo. Entonces hay que matizar la leyenda negra porque tú ves la historiografía europea y apenas si se habla de los tercios. Pues los mejores, según la historiografía protestante, que eran en aquel momento las tropas del rey Gustavo de Suecia, fueron humillados en esta batalla. Yo digo, 15, como decía Rafa, 15 cargas seguidas de los regimientos suecos que aguantaron los piqueros y arcabuceros españoles en una colina, que desangraron totalmente al ejército sueco. Los suecos, que no eran precisamente chiquitines, ya venían siendo bichos de 1,80, igual que ahora. Sí. Entonces tiene muchísimo mérito esta batalla. Pues sí. Y bueno, vamos con la última, y recordada por todo el mundo, y como digo, no exactamente una victoria, pero bueno, pero que demuestra muy a las claras pues cómo era el espíritu de estos tercios. La batalla de Rocroi, que fue el principio del fin, en 1643. En esta batalla los tercios no resultan victoriosos, pero hasta cuando tenían claro que iban a perder, los infantes españoles permanecían firmes aguantando las cargas de la caballería francesa. Esta vez eran españoles y no eran de otras naciones, porque los tercios italianos salieron huyendo, se largaron. Así que el propio enemigo describió a las formaciones hispánicas como un auténtico muro humano, inquebrantable, aun cuando se les acabó la munición de los mosquetes. Esta batalla marcó, como digo, el declive de los tercios, que dominaron la historia durante, pues eso, más de un siglo de victoria tras victoria. A los franceses aquí les ofrecieron la rendición al ejército, al tercio español, y la respuesta fue no podemos, somos tercios españoles. Aquí no el se tercio rinde español nadie. no se rinde. Pues dos narices. Y la que apuntaba Rafa, se quedaron sin pólvora, se quedaron sin balas, y allí aguantaron. A mordiscos. A mordiscos, prácticamente, con las picas aguantando el tipo, hasta ya que fueron pasados por encima. En la película de A la Triste, pues hombre, sin las grandes representaciones de Hollywood en una pequeña dimensión, pero sí se puede hacer una idea de lo que fue Rocroi. Realmente no, fue una derrota, eso no cabe duda, pero no es el final de los tercios. Desde 1643 hasta 1703, me parece que es cuando ya se disuelven los tercios, hubo derrotas y hubo victorias. Lo que pasa que sí es verdad que la historiografía toma como Rocroi un punto de no retorno, que ya, aunque hay victorias, pero ya el ejército español, pues Flandes, después de 1648 se firma la paz de Westfalia, que ya acaba la guerra de los 80 años, y digamos que Flandes se queda defendiéndose solo, porque ya fuimos incapaces de llevar tropas de forma masiva a Flandes para defenderse. Y aún así, la actual Bélgica siguió bajo bajo la órbita española, porque preferían seguir siendo españoles, estar dentro del dominio de la monarquía hispánica a dentro del dominio francés.
Entonces, durante todos esos años, la segunda parte del siglo XVII, durante 50 años, Bélgica prácticamente se defendió sola. Las pocas tropas españolas que llegaban tarde, mal y nunca. Pues. Entonces, aún así, siguió habiendo victorias de los tercios, lo que pasa que acabó los tercios, os digo, a principios del siglo XVIII, con la nueva organización que hizo Felipe V en regimientos. Entonces ya la estructura de tercio desaparece y se quedan los regimientos, que muchos reciben el nombre de los antiguos tercios, reciben el nombre de, lo sucede, por así decirlo, en el nombre un regimiento en la época borbónica, pero ya como tal la estructura de picas, arcabuces, mosquetes, esto ya se acaba y ya las picas desaparecen, ya no tiene sentido, porque los fusiles cada vez tienen más potencia y los cañones más potencia y las picas dejan de tener poco a poco sentido. Bueno. Pero sí, es lo que marca el final, por así decirlo, de la época gloriosa de los tercios. Pues muy bonito. Oye, yo voy a... Sí, muy chulo. Sí, voy a nombrar además al autor de este artículo porque se lo merece, se lo ha currado. Es, como he dicho antes, Alberto Vidal Guerrero. Y además aquí pone, original de Castellón, graduado en Historia por la Universidad de Valencia, fue soldado de infantería ligera en Asturias, en el antiguo tercio de Lombardía. Apasionado de la historia, las lenguas clásicas y de autores como Chesterton, Lewis y Tolkien. Esto es lo que se refleja en este artículo, este tío que se lo ha currado y que, bueno, pues merece que lo nombremos. Hay más batallas y demás, pero sí, esta recopilación están todas las que son las más famosas. Bueno, pues espera que ponga un poquito de música, vete buscando para que nos digas las redes sociales y lo demás. Uy, qué nervios. Venga, yo he dicho antes que estábamos en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 de la FM, que nuestro programa se emite los sábados a las 5 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche, que también nos pueden escuchar en streaming en ondaplanaSantaCruz.es, y que nuestro WhatsApp, para que se pongan en contacto con nosotros, eso lo digo ahora, 679-984636. Al Dire se le ha acabado la cerveza, voy a tener que abrirle otra. Así que mientras tanto, veme tú diciendo está entretenido. ¿Dónde podemos encontrar pues cosas nuestras. Pues nos pueden encontrar en un montón de sitios de redes sociales. La primera, nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, que ya hemos pasado de los 1000 seguidores, 1005 creo que fue el último que vi. Buena rima. Sí, ya por de la rima fácil, Juan Carlos. Luego también tenemos nuestro canal de YouTube, donde Rafa lo va subiendo cuando podemos. Y donde puedes escuchar los programas a la vez que vas viendo las imágenes con las que vamos ilustrando un poquito de los temas que hablamos. Tenemos también Twitter, @nomecuentesonda. Puedes seguir, aparte del link a nuestros programas, pues otros chascarrillos varios de historia que vamos subiendo por ahí. En Spotify, si no recuerdo mal, también No Me Cuentes Historias. Y para descargarte nuestros programas, pues qué mejor que el iVoox. Y escucha. Puedes escuchar. ¿Qué? No se dice iVoox, es iVoox. No sé. iVoox. Sí, es que nunca me acuerdo. No, es que el otro día tuvimos a Gonzalo, al hijo de Rafa, que es traductor, sí. Y nos dijo licenciado, graduado en lenguas modernas y traducción. Sí. Y dijo que él... iVoox. Sí, iVoox. Porque iVoox, es una marca y hay que tender a castellanizarla. Sí. Ah, vale, pues iVoox. Pues, es verdad. Hasta que nos diga lo contrario, iVoox. Pues en iVoox tienes dos canales, tienes No Me Cuentes Historias y No Me Cuentes Biografías, nuestra hermanita pequeña, donde vamos colocando los programas que emitimos los sábados, que el próximo será, el que hemos hecho ha sido el de Félix Rodríguez de la Fuente, sí. ¿Puede ser? Sí. Exactamente, sí, que lo hemos comentado, y eso, y nuestro programa, pues que lo solemos subir pues el domingo por la tarde, el lunes a más tardar está ya subido para que lo descargues, lo escuches cuando quieras. Muy bien. Pues mira, llevamos 54 minutos y un poquito de programa. Prepárate porque te vamos a dar, ¿qué? ¿20 minutos? ¿25? Por ahí. No sé yo. Voy a remangarme. Escucha, la introducción a la corta. Una breve introducción. Bueno, pues una breve introducción de 35 minutos y luego en los 5 siguientes... Si me tenéis que decir que me calle, me lo decís. Tú mírate el reloj. Voy poniendo el himno de los tercios porque Venga. Vamos a hablar de espías en el Renacimiento.
carreras a caballos, enfrentando arcabuces. Ansimismo, conviene al servicio de vuesa majestad, para ser bien servido en este ministerio, mande que todas las inteligencias y espías que hasta ahora ha habido y adelante hubiere, acudan a mí para que las oiga y examine sus avisos, y procure entender sus intenciones, y apure las verdades o mentiras, y saque la sustancia de todo, para dar cuenta a vuesa majestad de ello y a sus consejos de guerra y estado, porque en habiendo división en esta materia, las inteligencias no sirven sino de confusión y de ocasión de engaños. Así escribía el 28 de enero de 1599 Juan Velázquez de Velasco, responsable de los servicios secretos de la monarquía hispánica al rey Felipe III. Pues hoy os queríamos hablar un poquito, en el tercer episodio de esta historia del espionaje, de los espías en los siglos XVI y XVII en la monarquía hispánica, en el periodo de los Austrias. Es un periodo apasionante porque cambia totalmente de lo que venía a ser el espionaje en la Edad Media. He querido hacer esta introducción para que, leyéndolo así despacito, para que vierais que el espionaje deja de ser, a lo que era en la Edad Media, algo casi individual y por cuenta casi del rey, pasa a ser algo muy organizado. Y esto viene de la mano de que en estos años empieza la fundación de lo que es el Estado moderno, el Estado contemporáneo, más como nosotros lo entendemos. Entonces, el espionaje deja de ser un encargo del rey a una misión, que también lo seguirá haciendo, sino que es una institución. El espionaje está dentro de las instituciones del Estado. Juan Fernández de Velasco estaría a cargo de la Superintendencia y Correspondencia General de las Inteligencias y Cosas Secretas, un oficio que se llamó el espía mayor. Esto es el antecedente remoto de nuestro CNI, de la CIA española, del Centro Nacional de Inteligencia. Para que veamos la importancia de este hombre, es la Universidad Carlos III, tiene un instituto que se llama Instituto de Investigación en Inteligencia para la Seguridad y Defensa Juan Velázquez de Velasco. Y esto estamos ya hablando de Felipe III, ya estamos en los Austrias menores. Todo esto arranca desde los Austrias mayores, arranca con los reyes católicos, por supuesto, pero quienes les van dando forma es Carlos V y sobre todo Felipe II. Entonces os queríamos desglosar un poquito la estructura de lo que serían los servicios secretos españoles, que fueron en aquel momento, si España fue la gran potencia durante aquellos 2 siglos, no fue por casualidad, no fue solamente por los tercios, fue también porque tenía un servicio secreto, el primero del mundo. Son cosas que tienen que ir bastante de la mano. Para hablar del espionaje un poquito, vamos a hablar de la infraestructura del espionaje. El tema espionaje estaba concentrado regulado por el Consejo de Estado. Podemos hablar de una especie de pirámide en el espionaje, donde hay varios escalones. La punta de esta pirámide, ahí estaba, cómo no, estaba el rey, o el valido, en su caso, y el secretario del Consejo de Estado. Esta sería los que marcaban las grandes directrices, las líneas a seguir, los que finalmente autorizaban las misiones más importantes, el pago de lo que se tenía que pagar a los agentes, el uso del cifrado, las claves que se tenían que poner en el cifrado y en el correo, que es una parte que me ha llamado muchísimo la atención y que trataremos un poquito a continuación. En el segundo nivel de la pirámide, ya más a pie de obra, estaban los embajadores, los virreyes y los gobernadores. Eran los que encabezaban la red de espionaje de la monarquía hispánica en cada uno de sus territorios. Cuando se nombraba un gobernador, embajador, virrey, por ejemplo el de Sicilia, que luego después voy a leer un texto de él,
se le daba una serie de instrucciones, unas instrucciones que estaban basadas en el informe que elaboraba el cargo saliente. La persona de la administración que salía del virrey, por ejemplo, vamos a hablar del virrey de Sicilia, pues el virrey cogía, elaboraba un informe y ese informe servía de base para este Consejo de Estado de escribir unas directrices al nuevo virrey. Y se daban dos series de órdenes, unas instrucciones públicas y unas privadas o secretas. En estas privadas o secretas es donde están las instrucciones sobre el espionaje. Se daba, por ejemplo, las normas, las reglas que tenían que seguir para hablar con determinadas personas. Le decía, te tienes que hablar con fulano, te tienes que hablar con mengano, tienes que tener correspondencia de esto, tienes que tener entre tus misiones está este espionaje de estas ciertas cosas. Mira, os voy a leer las instrucciones que Carlos V dio al virrey de Sicilia, Juan Vega, en 1547. Estaréis con mucha inteligencia y cuidado para saber y estar advertido por los navíos que aportaren al reino y por todas las otras vías y maneras que os pareciere de las nuevas y avisos de Levante, de los Gelbes, de la Berbería y las otras partes que pudiéredes, para darnos aviso de lo sustancial de ello y que viéredes que importa, teniendo inteligencia y buena correspondencia con nuestro virrey de Nápoles, con el gobernador de Milán, con nuestros embajadores de Roma, Venecia y Génova, y con otros maestros, con otros nuestros ministros, a los cuales hemos ordenado que tengan la misma correspondencia con vos. Es decir, se tejía una red de información a lo largo de toda Europa, a lo largo de todas nuestras posesiones, para, en este caso, nos vamos a centrar en Sicilia, para los avisos de los Gelbes y de Berbería. La Berbería es toda la costa norte de África, donde estaban los bereberes, los que eran más proclives a aliarse con el Imperio Otomano, los que asaltaban nuestras costas, de ahí la frase de no hay moros en la costa, los que atacaban las costas españolas e italianas, cogían prisioneros y los vendían como esclavos. O también los Gelbes. Los Gelbes son unas islas en el norte de África, chiquititas, enfrente de Libia. Allí nos dieron una paliza de la marca grande, pero de la marca grande. Allí nos dieron hasta en el carnet de identidad. Ha sido uno de los mayores desastres militares de España. Pues vemos que con lo bien organizado que tenían los austrias, todo este servicio de espionaje a nivel institucional. Os digo, no era simplemente un emisario, no, es que venía desde la cúpula, desde el rey, desde el virrey de Sicilia o el embajador en Nápoles, porque la tercera pata, debajo del virrey, por ejemplo, pues estaba realmente el secretario. Los secretarios de cada uno de estos virreyes gobernadores eran los que estaban más a pie de obra a cargo de los agentes, eran realmente los cerebros en la sombra de toda la red de espionaje que tenía cada uno de los embajadores, gobernadores, virreyes españoles en cada uno de nuestros territorios. Era el que tenía más contacto directo con los espías, que muchos eran antiguos militares por los conocimientos que había que tener en la materia. Nosotros, eso se estableció una extensa malla de información a lo largo de Europa y sobre todo el gran centro de información, yo pensaba, Roma, Flandes, París, era Venecia. Para nosotros Venecia era muy, muy importante. Venecia en aquel momento era un auténtico imperio naval que controlaba gran parte del Mediterráneo central y occidental y fue el gran aliado de España en la batalla de Lepanto. Murieron bastantes más venecianos que españoles en Lepanto. La contribución veneciana fue la leche. Luego iban a lo suyo, iban a su bola porque primaban sus intereses. La cristiandad estuvo aliada mientras que se ganó. Luego ya pasada la batalla de Lepanto, cada uno fue a lo suyo y los primeros los venecianos. Pero Venecia era el auténtico centro de espionaje a nivel europeo, donde no solamente las batallas se ganaban en el campo de batalla, sino también en las tabernas y en los espías de a pie de calle. Ahí es
donde se ve la parte más oscura del espionaje. El espionaje español tenía sus métodos, estaban muy regulados. He encontrado una directriz de Carlos II en 1676, 100 años después de lo que hemos leído antes de Sicilia, donde hablaba de los procedimientos que tenían que seguir los espías para recabar información, que había que sobornar. Directamente había que sobornar a los altos cargos de los países contrarios y había que enviar personas para meterse dentro de las cortes, de los órganos de gobierno de los distintos estados con buena instrucción. Se cogían a muchos, que no lo digo sacerdotes, porque el clero al final tenía una buena educación, de un nivel cultural medio más alto que los demás. Se cogían por un lado militares y por otro lado del clero, porque además el ascendente social que tenía el clero en los países católicos, pues tenían ese respeto que les abría puertas. Y esto, os digo, se encontraba regulado ya antes, seguramente, en tiempos de Carlos II, que aparece un reinado que estamos ahí dejados de la mano de Dios, pero no estará tanto. Os quería poner 3 ejemplos concretos de casos de espionaje. Uno es, por ejemplo, en Milán. Milán era la auténtica joya de la corona de España. Preguntados los administradores españoles, los consejos de Estado de España en las distintas épocas, cuál era la posesión más importante de España, y la posesión clave era Milán, no era Flandes, aquello era Vietnam, aquello era nuestra sepultura, lo que venía a decir el dicho de los tercios: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Pues mi ventura Italia, Milán, era el centro de donde arrancaba el camino español que abastecía a Flandes. Un día hablaremos de ese camino español, de ese prodigio logístico que durante 2 siglos estuvo manteniendo ese cordón umbilical que unía las posesiones españolas en Italia con las de Flandes. Pues desde Milán, en 1572, el gobernador de Milán enviaba planos de las fortificaciones francesas, que los franceses estaban levantando en medio de los Alpes. ¿Y cómo conseguían estos planos? Pues según el gobernador, he visto los planos, luego los subiremos a YouTube, habían sido realizados por un medio ingeniero, no se enviaba a cualquiera. ¿Te acuerdas, Rafa, cuando hablabas de el tamborilero, que tenía que ser avispado, tenía que ser listo? Bueno, ya se daban las instrucciones, pues a ver las fortificaciones no me podían enviar a mí, que no tengo ni papa, claro, sino que se enviaba que a es un un lienzo, una ingeniero. torre, un foso, distinguirlo. Claro, exactamente, había que enviar a un ingeniero que hiciese de espía, disfrazado seguramente de comerciante, de campesino, para ver las fortificaciones cómo eran y levantar unos planos, que hay que saber levantar planos, no se envía un cualquiera, para que se vea la organización tan buena que había que tener. Maese, ¿aquí no había mujeres? ¿No había espías mujeres en esta época? Por lo menos yo no he encontrado, tampoco he hecho, porque ya te digo que no he bajado a detalle persona a buscar personas, ¿sabes? Pero, a ver, yo imagino que la mujer seguramente, me lo he encontrado en siglos posteriores, ¿sabes? Porque en el machismo imperante se tomaba a la mujer, no se la tomaba muy en cuenta, y entonces sí me parece, si no recuerdo mal, que en la Ilustración se decía, oye, y no está de más que las mujeres pongan el oído en las conversaciones, porque como se las tiene por menos, no se las tiene en su valía, se pueden los hombres del gobierno contrario hablar en demasía, ¿sabes? Y ellas lo pueden escuchar perfectamente, pueden ejercer las labores de espionaje. Pero sí es verdad que en esta época no he encontrado, no significa que no haya, sino que simplemente en la preparación del programa no lo he encontrado, ¿sabes? Porque sí es verdad que eran zonas, yo me he quedado, por ejemplo, la siguiente que tenemos es Argel, zonas más de guerra, y entonces se coge más a militares, ¿sabes? Para este tipo de espionaje. Y al final en tabernas y demás es más complicado. La labor de la mujer yo la veo más ceñida a las cortes, a las cortes, los palacios, este tipo de sitios, ¿sabes? No tanto a pie de calle en un Argel o en una Constantinopla.
¿Sabes? Es que no, con los países musulmanes, que siempre nos fijamos en Flandes, pero España estuvo hasta casi el siglo XIX, estuvimos sufriendo ataques de los piratas. Todo el Mediterráneo siempre ha sido objeto Hasta el siglo preferente XIX. del espionaje español. Hasta, ¿Qué, perdona? hasta el siglo XIX. Casi hasta el siglo XIX. Casi. Finales del XVIII, con Carlos III todavía había piratas berberiscos dando por saco. Es que no es un fenómeno exclusivamente del siglo XV-XVI. A ver, no era el mismo volumen, pero sí es verdad que había ataques piratas hasta entrado el siglo XIX. Me decía, por ejemplo, en Argel se le llamaba la ladronera de la cristiandad. De Argel partían la mayoría de los ataques piratas a las costas españolas e italianas. En Argel estuvo nuestro Cervantes. nuestro Miguel de Cervantes, exactamente. Incluso en 1612 se publicó una topografía e historia general de Argel y Berbería por un tal Antonio Sosa, un monje benedictino que estuvo preso en Argel con Cervantes. Se cree que quien realmente dio la información fue Cervantes, que sí se sabe que fue captado por los servicios secretos de Felipe III para hacer labores de espionaje. Y otro punto fundamental A ver, era... escucha, no te he entendido bien. O sea, ¿quieres decir que Cervantes fue espía también? Sí, lo que he encontrado, las alusiones que he encontrado, Este hombre, es que fue espía. Sobre todo este hombre hizo de después todo. Argel. Sí. Creo que le tuvieron en nómina, sí. La leche. Sí. Ya te digo, sobre todo he encontrado alusiones después de estar preso en Argel. ¿Sabes? La información que se tiene de alguien que ha estado preso allí es de primera mano. Entonces, seguramente que a los cautivos liberados de las zonas de Berbería, el servicio secreto es a los primeros que tanteaba. Es decir, a ver, tú qué sabes, tú que has estado allí, cuéntanos qué hay en Argel, qué has podido ver, cómo están organizados. Es la fuente de información de primera mano. Es más difícil tener un espía sobre el terreno a que un liberado te cuente lo que haya podido ver. ¿Sabes? Es más interesante. Bueno, que tampoco podía haber mucho. Tampoco podía haber mucho porque se estaba metido en una mazmorra, tampoco... Pero intentó escapar alguna vez que otra, ¿sabes? Algo tenía que saber, ¿sabes? No está de más preguntar, ya te digo, yo soy del servicio secreto y me voy derecho a preguntarles a ver qué saben, a ver qué han visto. Sí, como decía Gila, oye, vuestro espía Agustín, el que va vestido de lagarterana, que se ha llevado los planos del polvorín, que los devuelva. ¡Qué vergüenza! Ahora no encontramos dónde está la llave. Pues mira, uno de los que sí he encontrado nombre y apellido es un espía que tuvimos en Constantinopla, Juan Seguí, un menorquín que fue capturado con 12 años, en 1558 fue capturado por los turcos, él y su familia, ¿sabes? Y años después, no sé si lo liberaron o se escapó. No, logró huir y volvió a España. Y ahí lo ficharon los servicios secretos. Y volvió a Constantinopla y tomó contacto con su hermano. Su hermano se había convertido en un renegado. ¿Qué es un renegado? Es, en el caso de los cristianos, es el cristiano que se convierte al Islam, reniega de tu fe materna, de tu fe original, y se convierte al Islam. Y llegó a ser capitán de galera, este hermano de Juan Seguí. Pues este hombre lo enviaron a Constantinopla para hacer una clave de comunicaciones, un código alfanumérico de comunicaciones con el virrey de Nápoles para cifrar las cartas, las comunicaciones con el virrey. Hasta ahora no se ha podido descifrar. ¿Sabes? ¿Cómo sería? ¿Sabes? Que se ve que para que demos valor al servicio de inteligencia en aquel momento. Él le dio una clave que naturalmente tendría el virrey de Nápoles en su momento, lo que pasa es que se habrá perdido esa documentación y no se ha podido descifrar la correspondencia que han mantenido. A ver si es que tenía muy mala letra. Sí. Letra de médico. De médico. Le daban las instrucciones y dice, su misión solo era observar y comunicar información. No debía inmiscuirse ni en la huida de cautivos ni hablar con mujeres turcas. No te metas en problemas, pasa desapercibido,
si un cristiano se quiere escapar, allá se las apañe él. A ver, Constantinopla estaba llena de prisioneros cristianos. En Lepanto, después de la batalla de Lepanto, cuando se tomaron prisioneros a las naves turcas, se liberaron 12.000 esclavos cristianos. 12.000, que se dice pronto. ¿Sabes? Porque el negocio del tráfico de esclavos no lo inventaron los blancos con los negros en África, no, ya estaba inventado de antes, ya venía de la antigua Roma y durante toda la Edad Moderna eran realmente los árabes los que secuestraban esclavos en Rusia y españoles, italianos y todo aquel que navegase por el Mediterráneo corría el peligro de convertirse en esclavo de los turcos. Pues este hombre se le sigue la pista hasta 1597. Desde fue en 1585 entró a formar parte de los servicios secretos de Felipe II, pues por lo menos se le sigue la pista durante 12 años. No se sabe si lo trincaron, si lo acabarían trincando o acabaría volviendo. También es una de las labores del espía, que no se le siga la pista. Es un buen espía. Que no le podemos seguir perfectamente todo su camino. Mal espía sería si saben dónde está y le siguen la pista. Exactamente, pues por lo menos a este, ya te digo, se le tiene durante no sé cuántos años en una plaza tan difícil como es la de Constantinopla, donde estaba el enemigo por antonomasia, que era el turco. Luego he encontrado una historia que es la normativa de correos, cómo funcionaban los correos, y es que me ha llamado muchísimo la atención. Los correos, tú sabes que cuando llamamos a un taxi en Europa nos estamos acordando de los servicios secretos de la Edad Moderna. El correo en la Edad Moderna estaba controlado en los territorios de los Habsburgo por una familia que se llamaba Tassis. ¿Ah, sí? T-A-S-S-I-S. Y de ahí viene el nombre de Tassis. Tenían miles de empleados, os digo, bajo la protección de Carlos V, de la familia Habsburgo, y los carruajes estaban pintados, cómo no, de amarillo y negro. Igual que los taxis todavía en muchas ciudades. En Barcelona sí, la mayoría siguen pintados de amarillo y negro. Y era la pintura original de los taxis actuales. Les digo que me ha llamado mucho la atención las rutas postales que empezaron a crearse ahora, que esto arranca un poco de la Edad Media, que ya había correos, pero no había un correos como tal. Esa institución, por así decirlo, de la mano de esta familia italiana, los taxis, se difundió por toda Europa. He encontrado hasta 65 rutas en toda Europa de correos, pero con sus postas, con sus caballos. Un poco lo que, y seguro que Rafa lo controla más, lo que teníamos aquí en el Cerro Las Cruces, no se hacía ahí el cambio de postas. En el Cerro de las Letras. El Cerro de las Letras. Una de las posibilidades que hay sobre su nombre, una de las especulaciones, es que fuese el intercambio de postas, es decir, que los caballos llegasen hasta más o menos ahí, para cambiar el correo postal para traerlo hacia el sur. Por eso se llama el Cerro de las Letras. Cerro de las Letras. Una letra, en definitiva, es como se llama una carta. Sí. La letra francesa. Sí. Y es una de las teorías, porque realmente escritas algunas letras en la piedra o en algún sitio de esos no se han encontrado en ese cerro. No se ha encontrado nada. El nombre del Cerro de las Letras, una de las especulaciones que hay, es que fuese el sitio donde se intercambiaba en las distintas postas el correo. Uh-huh. Pues estas postas, os digo, vienen de esta época, donde ya existía un correo mercantil por los comerciantes, un correo extraordinario, y ya empieza un correo ordinario de particulares, de que esto no ha estado toda la vida, de que tú puedas escribir una carta a un conocido que tengas que se ha ido a trabajar a Nápoles. ¿Sabes? Pues empieza en aquella época ese correo ordinario, y por ejemplo Felipe II empieza a decir, oye, este correo extraordinario que utilizamos de mensajería que nos cuesta un ojo de la cara, porque todo esto había que pagar a esta familia, pues lo vamos a hacer, nos vamos a juntar con los particulares y vamos a hacer un correo ordinario, una línea de postas que vaya, os digo, me he encontrado
he mirado bien 5, pero he encontrado hasta 65 rutas postales. La primera, Madrid-Roma, 107 postas. Claro, las principales, pues dice, claro, barres para nosotros, pero es que España era en aquel momento la cabeza de Europa. La primera línea, os digo, Madrid-Roma. La segunda, Nápoles-Roma-Flandes. La tercera, Roma-París. La cuarta, Flandes-Madrid a través de Francia. La quinta, Santiago de Compostela, Virgen de Loreto, en Italia, que tenían mucho peso el tema de las peregrinaciones. Es como decían en los libros de Franco, claro. Es que España estaba en el centro del mundo. Sí. Dios puso a España en el centro del mundo. En el siglo XVI nos pusimos nosotros ricos, esa es la verdad. Y otra, por ejemplo, Roma-Praga por Austria, claro, por los territorios de los Habsburgo austriacos. A ver, y todo esto hasta 65 en una vasta red. Claro, esto daba para mucho juego, para hacer muchas películas, porque si por ahí iba la comunicación de los virreyes, de los espías, la de navajazos que tenía que haber en las tabernas del camino. ¿Sabes? Todo esto da para asaltos, para robar la documentación y descifrar y enterarte de las comunicaciones de los distintos estados. Nosotros hacia los franceses. Sí, es que las tabernas no son buenas. ¿El qué? Las tabernas no son buenas. No son buenas. Claro, otro tema es cómo se financiaban este espionaje y vamos, como todos nuestros Austrias, nuestro Carlos V, Felipe II, pues lo tenían muy bien organizado, con gastos ordinarios, extraordinarios y gastos secretos para cuando se le daba un presupuesto al virrey de Sicilia, se le daban con unos gastos secretos que no tenía que justificar ante Hacienda. Es decir, que nuestros cargos administrativos tenían que hacer un informe a la salida de cuando terminaban el ejercicio de su cargo, y se les investigaba. Se les hacía, creo que se llamaba juicio de residencia, tanto en Europa como en América. Ese juicio de residencia, por ejemplo, era que tú durante un tiempo podías decir, es que el virrey ahora que ya no es virrey, ha obrado con injusticia hacia mí, ha cometido estos excesos, ha hecho tal. Entonces eso se investigaba, y si se le declaraba culpable, bueno, pues podía ir a la cárcel o la pena que le tocara. Eso que yo sepa, yo no lo he visto en ningún otro país. Tampoco soy un experto, pero ese juicio de residencia, ese revisar la labor administrativa, oye, el gobierno de este señor ha hecho y deshecho lo que le dé la gana, ¿sí o no? Por lo menos las leyes estaban ahí, ¿sabes? Para controlarle y que no se fuese de madre. Vamos, a Colón descubrió América, se establece en Santo Domingo, y cuando llegan a oídos de los Reyes Católicos que se está propasando con los indígenas, le cogen, le envían, y Colón vuelve preso y preso y arrestado y lleno cadenas. Le devuelven a la península, es decir, que se perseguían los malos usos de la administración. Pues ligado con esto, el presupuesto que tenían los virreyes, gobernadores y demás era secreto, eran los fondos reservados. Vemos que ha existido toda la vida. Esos fondos reservados no los tenían que justificar ante esa revisión que podría hacer Hacienda. Eso también da lugar, pues, a lo que da lugar, pues, a malversaciones y sí, claro, al ser secretos y al no tener control, pues ¿quién controla al controlador? Pues ese es el problema. Pero veamos que ya desde el siglo XVI está casi estructurado, que está todo inventado, está prácticamente estructurado el funcionamiento de los servicios secretos hasta la actualidad. Digo. ¿Sí? Y ahí venía, desde el rey, desde este Consejo de Estado, se regulaba lo que había que pagar a los espías y cómo había que pagarles y todo. Está todo, es lo que tiene la monarquía española, que es una generadora enorme de documentación. En Simancas hay toneladas. En Simancas es el archivo de la Edad Moderna Española, está ahí al lado de Valladolid,
Y bueno, hasta que todo eso se digitalice va a seguir saliendo documentación y documentación, porque hay muchísima, porque la administración española, lo digo, es una generadora, porque estaba muy organizado, muy burocratizado, y al final pues nos permite estudiarlo bien, todo este tipo de historias. Ahí mandamos a nuestro Maxi y en 4 días te trae Y todo. en 4 días lo tiene controlado, ¿verdad? Escrito con su letra. Que por cierto, el otro día me llamó porque había estado investigando un ratillo sobre los gallos, de Antonio Gallo, que estuvimos hablando, y me dijo que aquí en Santa Cruz había 2 gallos, 2 ramas de apellido Gallo. Unos que eran los nobles, que eran estos, el Antonio Gallo venía de la rama hidalga, y otros que eran moriscos. Entonces dice que él estaba emparentado con los gallos, pero que por la rama morisca, que de hidalgo no tenía nada. Y también me estuvo descubriendo, por ejemplo, que tu familia, Joaquín, que ya te lo comenté, que tenía un apellido doblado, que sois López, no me acuerdo cuál era el segundo. García, creo que era. Garcés o Garzón, o no sé, no me acuerdo. Mi madre se acuerda de García, creo que si no recuerdo mal. Y yo creo que me dijo Garcés, que era López Garcés. En fin, que ahora lo tenemos en Toledo investigando. Cualquier día lo mandamos a Simancas y nos trae las cosas hechas. Y bueno, una mina con este hombre. Pues mira, por ir avanzando, lo que he mirado también quiénes eran los espías o el prototipo o de dónde venían los espías. Eran, pues igual que ahora, 1000 motivos para entrar, desde motivos económicos, motivos ideológicos, servicio al rey, motivos religiosos, motivos de venganza, por chantaje. Si no colaboras con nosotros, pues te quitamos las tierras, te matamos a tu chico, yo creo, cualquier cosa. La procedencia geográfica, pues muchos os digo, eran cautivos, eran renegados, porque tienen información de primera mano, porque conocían el idioma perfectamente de la zona donde iban. Había que saber hablar musulmán para estar de espía en Constantinopla. Había que mimetizarse con el terreno. Había que saber hablar inglés, francés. Había que saber idiomas donde fueras. Y muchos, os digo, la parte social venían sobre todo o de militares o baja nobleza o del clero, por tener esa formación. Pues los jesuitas, por ejemplo, pues tenían muy buena formación intelectual y valían pues para cifrar, descifrar, y eran los tipos de espías que teníamos. Eran el agente, el 007 de turno era el agente, luego estaban los corresponsales, los que hacían de correos, llevaban simplemente tú lleva esto de aquí a aquí y ni preguntes ni quieras saber nada más. ¿Sabes? Esto lo hemos visto en todas las películas de la Guerra Fría, del espionaje entre la CIA y la KGB. Uh-huh. Y luego estaban los espías instrumentales, que es que para una misión se le contrataba o se designaba una persona para ejecutar simplemente una misión. Y sus cometidos era avisar pues de cosas de todo tipo, sobre todo movimientos de tropas, pero como hemos visto también, sacar planos de fortalezas, movimientos de barcos. Cuando un espía que estuviese en Constantinopla, si veía concentrarse la flota turca, que veía que se empezaban a armar barcos, se empezaban a concentrar tropas, es porque iban a ir a algún sitio. Entonces había que estar atento a ese tipo de movimientos de los ejércitos contrarios. Luego, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que es el contraespionaje. Eran los cazadores de espías. Esa parte del servicio secreto que se dedica a acabar con los espías, a luchar contra los espías en tu territorio. Y, por ejemplo, aquí en España podríamos tener una fuente de agentes de espías, podrían ser pues los irlandeses que había aquí en España, que eran muchos, muy muchos. Irlanda católica enfrentada a Inglaterra aportó tercios, aportó muchísimos soldados y aportó mucha gente que se vino a vivir aquí a España, sobre todo en el norte, huyendo de los ingleses, pero también eran utilizados por los ingleses para meter sus espías. Entonces, estos refugiados es una fuente de contraespionaje, había que tenerlos atentos, y en Madrid pues había que estar atentos a esas distintas comunidades, sobre todo los comerciantes
de comerciantes franceses, flamencos o ingleses que pudiesen ser fuente de espionaje dentro de nuestro territorio. He encontrado a un Luis Valle de la Cerda que escribió, que es, por lo visto, tengo que investigar a este hombre, un conocido criptoanalista. Manda narices, criptoanalista es el que hace las claves, ahora hablaremos de la escritura cifrada, hace las claves de los espionajes. Y escribió un breve tratado de cómo se ha de expeler y hallar espías que procuren secretamente mucho mal contra la fe de Dios nuestro Señor. Es un tratado para luchar contra el contraespionaje. A mí me ha llamado muchísimo la atención, no tenía ni idea de este buen señor. Y este criptoanalista nos da pie para hablar de que están haciendo en este momento, ya he tenido alusiones en los Reyes Católicos, he pasado de los Reyes Católicos porque si no esto se me iba de madre, y el tema de la escritura cifrada, lo podemos, hay varios sistemas de criptografía, un sistema que sustituye letras, otro que transpone textos, otro que oculta letras, y hay muchísimas combinaciones que, claro, con el tiempo se van modernizando y se van complicando cada vez más. Leonardo da Vinci escribía al revés, ¿no? Sí, es que por posibilidades todas las que quieras, ¿sabes? Si tú llegas a un acuerdo con Rafa y le pasas un texto y sabe que tiene que quitar una o tiene que coger una de cada 10 letras de un texto, y tú coges una letra de cada 10 y formas el texto que quieres transmitir. ¿Sabes? Sí, todo tiene que tener su técnica, claro. ¿Sabes? Por claves hay muchísimas, y hay un estudio que es el de los criptoanalistas, que ayudan a cifrar y a descifrar los mensajes de aquel entonces, y hemos visto que hay algunos que todavía no lo han descifrado, ¿sabes? Pero el gran capitán enviaba cartas cifradas a Fernando el Católico, y el embajador en Londres de Isabel la Católica le enviaba cartas cifradas a Isabel la Católica, porque iba a enviar allí a nuestra Catalina de Aragón a casarse con el rey inglés. Entonces, a mí es un mundo que me gusta especialmente, y aquí es cuando ya se pone muy, muy, muy interesante. y ya ha acabado. Oye, que se ha ceñido a los 20 minutos, dos veces, pero 20 minutos y 20 minutos son. Una breve introducción, como podéis ver. Bueno, pues ahora desarrolla el tema en serio. Maese, llegaremos a la máquina esta de la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes, el enigma al enigma. Me iba a ceñir a los servicios secretos españoles, porque es que según me voy acercando, sí, se desborda la documentación que hay, ¿sabes? Entonces he cogido el siguiente programa que haga, sería el de los servicios secretos en el siglo XVIII, que da para muchísimo, pero para muchísimo. Tuvimos un programa de Jorge Juan, sí, que fue un científico espía español, pero ahí el siglo XVIII se desboca, y ya el XIX ya no encuentro casi por dónde cogerlo, porque desde la Guerra de la Independencia hasta hasta la Guerra de Cuba, es un montón de espionaje que se va complicando cada vez más. Y me he intentado ceñir a lo que es la historia de España, porque como me meta, a lo mejor para la temporada que viene hago un espionaje a nivel internacional, porque yo la parte de espionaje me metí en este mundillo, en este tema del espionaje por la Segunda Guerra Mundial, porque eso es un no parar. A mí me gusta mucho el Almirante Canaris, los servicios secretos que tenía el ejército soviético en Suiza. Era tal las comunicaciones que había entre Suiza y Moscú, que los alemanes lo llamaban la Orquesta Roja, porque sonaba como una auténtica orquesta. Se comunicaban por Morse, por código Morse, punto raya, que esto, escuchado por las emisoras de radio, es una auténtica orquesta, y lo llamaban la Orquesta Roja. Digo que hay
hay un filón de información que lo mismo para la temporada que viene, pues me arremango y vamos a por ello. Y le hago un especial, exactamente. Muy bien. Nos tienes con la boca abierta, chaval. Sí. Y yo con la boca seca. Pues bebe, que te pongo los tercios. Pero vamos, quedaría, me imagino yo quedaría para otro programa más, ¿no, Maese? Sí, otro poquito, sí, ir adelantando lo que es pudiendo. Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el rey. Dale. El chamarín en el chopo y quemar. Fran Rivera, un artista iba a decir el torero. andaluz, no, cantando poemas de Juan Ramón Jiménez. Este primero es Verde Verderol. Son 3 poemas de Juan Ramón Jiménez con este ritmo andaluz. Te va a gustar. Canciones con historia. La rosa en mi corazón y quemar. Mi corazón en el tuyo, mi corazón en el tuyo, mi corazón en el tuyo. Verde verderol, endulza la puesta del sol. Palacio de encanto, el pinar tardío, arrulla con llanto la huida del río. Allí el nido umbrío tiene el verderol, verde verderol, endulza la puesta del sol. La última brisa suspiradora, el sol rojo iriza el pino que llora, vaga y lenta hora. Verde verderol, endulza la puesta del sol. Juan Ramón Jiménez, como nubense que era, tenía una poesía, pues eso, alegre, bonita, y da pie para este tipo de música. ¿Pero esto que es sevillana, no? Esto es un tipo, no sé si es sevillana exactamente, no tiene estructura de sevillana, no sé si será, es que no sé los palos flamencos ni pero vamos, tiene aire andaluz por todos los 4 costados, y el intérprete, Fran Rivera, le da ese toque. Son 3 poemillas de Juan Ramón Jiménez, dedicados a la primavera, y suenan muy bien, y bueno, pues nos pueden ir dando pie para... Es una feria de abril que tampoco va a haber este año. Ahí vamos, ni carnaval, ni feria de abril, ni fallas, ni... A ver si llegamos al verano. Esto de... Por salvar las navidades, si no hubiésemos salvado las navidades, a lo mejor podríamos haber salvado el verano, pero no se sabe. Ahí estamos. Vamos a ver. Bueno, este programa ha sido intenso, pero el que viene fuerte también, ¿no? El que viene, yo por ejemplo voy a hablar de el bandolero lusitano. Bandolero portugués, de la Lusitania. De portugués no, es de la Lusitania. De la Lusitania. De la Lusitania. Eso es como... Vamos, voy a hablar de Viriato, coño. Vale. Oye, escucha, por tierras de Viriato nos pegamos los 3 con nuestras respectivas parejas. Claro. Un buen paseo por el Mont Veneris, sí. ¿eh? Estuvimos allí en la Sierra de San Vicente. No, en la Sierra de San Vicente. Sí, en la Sierra de San Vicente, que fue donde se puso su campo de operaciones y estuvo allí operando. Pues allí, por cierto, el colegio cuyo director es Carlos, nuestro amigo, se llama Tierras de Viriato. Centro Rural Agrupado Tierras de Viriato. Así que pues vamos a por Viriato, por un lado. Joaquín nos va a presentar Nos vamos a ir a Dinamarca a conocer a la División del Norte, unas tropitas españolas que estuvieron allí destinados en tiempos de Napoleón. Una historia curiosa. Divisiones del Norte, ha habido varias, y hoy bromeaba yo con él diciéndole, te voy a poner una de Pancho Villa en Canciones con Historia, porque también hubo una división del norte de Pancho Villa. Bueno, pues... Sí. Y yo os voy a traer uno de nuestros personajes santacruceros más importantes en nuestra historia. No por nada, es porque hemos traído gente desconocida y que ha sido importante, pero en este caso es que estamos hablando de un ministro, todo un ministro en tiempos de la República, nacido en Santa Cruz de la Zarza, de una familia pues relativamente conocida en Santa Cruz de la Zarza, un apellido muy conocido en Santa Cruz de la Zarza, porque incluso nuestro colegio público tiene ese apellido, no en honor de nuestro personaje, sino de un pariente, un familiar, y que, bueno, el colegio se llama Eduardo Palomo. Pero yo os voy a hablar de Emilio Palomo, santacrucero, que llegó a ser ministro de Comunicaciones y gobernador civil de Madrid, y demás.
Seguramente no acabó su vida como a él le hubiese gustado, porque en la guerra civil y estando en el bando que estaba no se lo permitió, pero que merece un poquito contar su historia. Emilio Palomo. El pinar tardío arrulla con llanto la huida del río. Bueno, y esta es nuestra canción de despedida, que no entraba y que ahora ya va entrando. Pues ha sido un programa chapó, ¿eh? Sí, ha sido intenso, como decía yo antes, ¿no, Joaquín? Casi un monográfico, sí, Se ha quedado. de siglos XVI, XVII. Te estamos viendo en el ordenador y estás... Te has quedado congelado. Se me ha quedado la imagen parada. Sí. Pero bueno, como sigues estando por aquí en las ondas, Sí. pues nos da pie Aquí para estamos. despedirte y bueno, y que nos vemos aquí la semana que viene. La semana que viene nos emplazamos. Hoy, nuestros oyentes nos oirán, nosotros nos veremos por aquí en directo, don Juan y yo, y con usted, pues si no se le congela la imagen como hoy, le tendremos Nada. presente. Nada, chicos, sigo estando aquí al otro lado y vamos hablando. Muy bien. A ver si ya no nos podemos apretar unas cervecillas ahí en el bar. Bueno, Yo me las aprieto por ti. Yo me he tomado... Bueno, nos hemos tomado 2 cada uno, ¿no? hoy tenemos japonesa, portuguesa, un poquito de todo. Hay que sacar Estoy el aquí con mi resoli. café. Hay que sacar la solilla. Don Juan, don Joaquín, hasta la próxima. Muy bien. Rafael, Juan Carlos, nos vemos. Venga, maese, magister. Nada que es la eternidad. Somos alma, somos materia.